A continuación, se presenta la programación y configuración del variador de frecuencia Synamex G110, detallando tanto el funcionamiento en modo local y en modo remoto, y explicando las conexiones del circuito de fuerza y control. El Synamex G110 de Siamex es un variador de frecuencia compacto diseñado para controlar la velocidad de motores de corriente alterna trifásicos en aplicaciones industriales de pequeña potencia. Características principales: rango de potencia desde 0,12 kW hasta 3 kW, 1,6 HP a 4 HP, con alimentación monofásica de 200 a 240 volts. Control de velocidad VHZ, regulación según curva de tensión frecuencia, con opciones de control parabólica o multipunto. Velocidad máxima hasta 3000 rph con motor de 2 polos a 50 Hz o 3600 rpm a 60 Hz. Entradas y salidas: 3 entradas digitales, una entrada analógica o USS y una salida ANTO acoplada. Primero explicaremos las conexiones físicas del circuito de fuerza. El variador se alimenta directamente desde la red monofásica de 220 volts, conectando las fases a las terminales L1 y L2 del equipo, desde la salida del variador U, V y W. Se conectará el motor trifásico, el cual será controlado en cuanto a velocidad y sentido de giro. El motor estará conectado en triángulo. Bornes de control y entradas digitales. El variador Synamex G110 cuenta con bornes del 1 al 10, donde se encuentran disponibles las entradas y salidas digitales necesarias para la configuración del control externo. Además, se puede conectar un potenciómetro para el ajuste de velocidad en modo remoto. A continuación, le dejamos el circuito que nos proporciona el manual de variador y lo utilizaremos como referencia, dando a que no es el mismo circuito, pero nos sirve para explicar de mejor forma. Circuito de control. Para la configuración remota utilizaremos los siguientes elementos: una parada de emergencia, un potenciómetro, un pulsador, dos pulsadores NA, arranque y cambio de giro. Conexión del circuito de control. Fuente de 24 volts desde el borne 6 más 24 volts del variador. Se conecta directamente a la parada de emergencia NC. Desde la salida de la parada de emergencia se conecta a una regleta de distribución, desde donde se alimentarán los demás pulsadores. Parada. Desde la regleta se conecta al pulsador y desde el otro terminal del pulsador se conecta el borne 3 del variador. Arranque en un sentido. Desde la regleta se conecta el pulsador, que cumplirá la función de marca adelante. Del otro terminal se conecta el borne 4 del variador, entrada digital de 1. Cambio de sentido de giro, reserva. Desde la regleta se conecta el segundo pulsador, que activará la marcha en reversa, cambio de giro. El otro extremo se conecta al borne 5 del variador, entrada digital de 2. Conexión del potenciómetro. El potenciómetro nos permite regular la frecuencia, la velocidad del motor, de forma analógica. Las conexiones se realizan de la siguiente manera: terminal C común conectado al borne 8 del variador, terminal B, señal de voltaje variable, conectados al borne 9 del variador, y terminal A más 10 volts conectados al borne del variador. Bien, yo le voy a explicar cómo configurar el variador de frecuencia de modo local, y a continuación le vamos a detallar, le vamos a explicar los pasos para configurar un variador de frecuencia desde cero.
utilizando los parámetros principales, ya que lo vamos a colocar en marcha rápida de modo local. Para eso tenemos que ir al trabajar netamente con el variador de frecuencia, ya con los parámetros, y ahí vamos al menú de parámetros y ahí encontramos los diferentes parámetros que vamos a modificar. Lo primero que vamos a hacer es restablecer el variador de frecuencia a los valores de fábrica, ya para asegurarnos que no haya ningún código por ahí rondando, y colocar todo lo que sea con respecto a los parámetros que vamos a utilizar, y también los valores, los datos del motor que vamos a trabajar. Para eso vamos a ir a restablecer los valores de fábrica, como le mencionaba, y vamos a ir al parámetro P10. Vamos a ingresar con P al menú de ese parámetro P10 y vamos a seleccionar el parámetro 30. Ya hay diferentes parámetros y seleccionamos el parámetro 30 y ahí estamos seleccionando el modo de ajuste de fábrica. Con P retrocedemos al menú principal donde están todos los parámetros y aquí vamos a ir al P0970 y vamos a liberar el acceso completo de los parámetros para poderlo nuevamente codificar. Y para eso vamos a ingresar a este código y vamos a dejarlo en 1. Volvemos nuevamente, ahí el variador de frecuencia ya liberó el acceso completo de los parámetros, y luego vamos a activar el P10, que es la puesta de servicio, ya para que nosotros vayamos a nuevamente codificar los datos. P10 lo dejamos en 1 y ahí empezamos nuevamente con nuestra configuración. Nuestra configuración, ahora vamos a ingresar lo que es la frecuencia de la red con el P100 y allí lo dejamos en 0 porque según manual que ahí le vamos a adjuntar para que usted vaya apreciando, lo vamos a seleccionar de forma de 50 Hz. Volvemos nuevamente al menú principal y allí nuevamente ahora nos va a solicitar el variador ingresar los datos del motor según placa, que también lo vamos a mostrar ahí para que usted lo pueda apreciar. Y aquí en el P cabe recalcar que estos valores deben tomarse directamente de la placa del motor que vamos a utilizar. ¿Ya? Para eso vamos al P304, vamos a ese parámetro, vamos a entrar a ese parámetro y aquí podemos configurar. Ya nuestro motor es de 230 volt, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. El P305 quiere decir que nosotros vamos a colocar la corriente nominal del motor, que en este caso son 3.20 amperes. Ya el P307 tenemos que ingresar la potencia nominal del motor en kilowatt, que eso con respecto a nuestra placa es de 0,75 kilowatt o un HP. El P310 tenemos que ingresar lo que es la frecuencia del motor, ya, y nuestra frecuencia del motor es de 50 Hz, frecuencia nominal del motor. El P311 ingresamos lo que es la velocidad nominal del motor y nuestra velocidad nominal es de 1405 RPM, por lo tanto aquí tenemos que modificar a 1405 RPM. Volvemos a nuestro menú principal donde están todos los parámetros y ahora nos resta configurar la configuración del control. Ya quiere decir, como lo estamos configurando de manera local, quiere decir que va a funcionar con estas teclas: encendido, apagado, la inversión de giro, ya, y para esa configuración nosotros lo tenemos que modificar aquí donde es el código P700, ya, ahí en el manual también sale y lo vamos a adjuntar. Como le mencionaba, en el P700 tenemos que colocar la fuente de órdenes local, ya quiere decir lo vamos a dejar en 1, que es Bob del teclado, para que el comando sea de forma local con el teclado. Volvemos a nuestro menú principal. El P1000 también tenemos que modificarlo
también tenemos que seleccionar la fuente de consigna de la frecuencia local. Por ende, lo vamos a dejar en consigna MOP en 1. Volvemos a nuestro menú principal y nos vamos con el siguiente paso, que es codificar los rangos de frecuencia. Ya el P1080 tenemos que colocar la frecuencia mínima, la cual nosotros vamos a encender y nuestro motor va a andar a esa frecuencia mínima, ¿ya? Y esa frecuencia mínima la vamos a dejar en 1000 Hz, ¿ya? Para no andar uno por uno, vamos a FN, seleccionamos ese dato y vamos a cambiarlo a 10 Hz. Ahí está, 10 Hz. Volvemos al menú principal y ahora tenemos que colocar el rango de frecuencia máxima, que es el P1082. Y la frecuencia máxima es de 50 Hz. ¿Ya? Ahí usted lo puede modificar a la frecuencia que usted maneje con respecto al motor. Volvemos a nuestro menú principal y ya para finalizar estos parámetros o para finalizar nuestra puesta en marcha del modo local, vamos al código P1120, que es los tiempos de rampa. Ya el tiempo de aceleración que nosotros le vamos a dar a nuestro encendido va a ser el tiempo que va a demorar para que llegue a los hertz mínimo, ya, y es como el tiempo de aceleración, y este tiempo de aceleración nosotros lo vamos a dejar en 10 segundos, ¿ya? Nuestro tiempo de desaceleración lo vamos a dejar también, que es el código P1121, también lo vamos a dejar en 10 segundos, ¿ya? Ahora, para finalizar, vamos a configurar el parámetro P3900, ya, y este lo vamos a dejar en 0, que es donde se finaliza la puesta en marcha automática. Y el P0010 también tenemos que configurarlo, ya el último paso, lo dejamos en 0, que es para finalizar la puesta en marcha. Entonces ahora ya debería estar nuestro variador programado de manera local. Apretamos FNP, volvemos a al inicio, ya está listo nuestro variador para ponerlo en marcha. Por lo tanto, si presionamos el botón verde que está aquí, debería nuestro motor arrancar y girar de forma horaria. Vamos a ver, pulsamos el botón y nuestro motor gira a la frecuencia mínima establecida, que son 10 Hz. Si nosotros quisiéramos subirle los Hz, lo podemos hacer de forma manual, ya, y ahí lo podemos subir y dejar a la frecuencia máxima, que son 50 Hz. Obviamente, como subieron los Hz, también suben las RPM del motor, y allí deberíamos tener 1405 RPM. Si presionamos el motor de inversión, se debe producir el cambio de giro. Para eso va a bajar la frecuencia, va a bajar la RPM y va a comenzar de 0 y se va a producir el sentido antihorario y va a marcar en negativo, y ahí se produjo el cambio de giro, ya, y empezó a subir los Hz, y los RPM también empezaron a subir. Ahí está configurado de modo local. Finalmente, para detener el motor de su funcionamiento, nosotros vamos a pulsar o presionar el botón rojo y el motor se debe detener. Ahí va bajando los HP, va bajando los RPM y el motor se detiene. Esa es la configuración del variador de frecuencia de modo local. Buenas tardes, ahora vamos a hacer la configuración del variador en modo remoto para permitir el control del variador de frecuencia mediante pulsadores y potenciómetros.
es necesario modificar una serie de parámetros claves. A continuación se detallan los pasos para realizar esta configuración correctamente. El paso 1 es seleccionar la fuente de órdenes, y para eso nos vamos al código 700. Ingresamos al menú, buscamos el código P700 y lo dejamos en número 2, que corresponde a fuente de órdenes, control mediante pulsador externo, en modo terminal. Posteriormente habilitamos los parámetros avanzados y lo tenemos que ir al código 03, P03. P03, y ese lo dejamos en el nivel de acceso experto, que es el número 3. Ya, y después tenemos que ir a la configuración de entradas digitales. Se configuran las entradas digitales según la función de cada borne. Esto se realiza de acuerdo al diagrama de conexiones utilizado. Y vamos al código 701, que es el código P701. Y ese tenemos que dejarlo en 1, que es la entrada digital, en borne 3, que es la función de stop o parada. Después seleccionamos el código 702, el P702, ese lo dejamos en el número 2. El número 2, que corresponde a la entrada digital en borne 4, que es la función marcha adelante. Después, código 703, el P703, lo dejamos en el código número 12, corresponde a la entrada digital en el borne 5, que es la función de marcha en reversa. Posteriormente, selección del modo del control para que el variador reconozca los pulsadores de marcha y parada en modo secuencial. Vamos al código 727, P727, y lo dejamos en el número 2, que corresponde al modo de control de 3 hilos. Y posteriormente seleccionamos la consigna de frecuencia. Esta configuración es el control de velocidad, se realiza mediante un potenciómetro conectado a la entrada analógica y se ajusta seleccionando el código 1000, P1000. P1000, y se deja en el número 2, que es la fuente de consigna analógica, potenciómetro. Y con esto el variador queda listo para operar. Ahí pulsamos el botón en marcha y queda enclavado según su configuración. Y el motor debería arrancar y seguir funcionando a la frecuencia mínima establecida. Y con el potenciómetro se ajusta la frecuencia de acuerdo a lo que uno seleccione con el potenciómetro. Verificamos si el parado de emergencia está funcionando. Para eso pulsamos y se detiene el motor. Como se puede apreciar, el motor se detuvo. Giramos el parado de emergencia y lo dejamos en su estado natural. Repetimos el primer paso y continuamos por la explicación de los otros componentes, que es la puesta en marcha del motor. Y si giramos el potenciómetro hasta los 50 Hz, se puede apreciar que el motor aumenta de velocidad. Posteriormente, si pulsamos el botón inverso, debería bajar las revoluciones por minuto y cambiar el giro del motor. Y girar en forma antihorario, y debería llegar a los 50 Hz nuevamente. Lo cual está regulado con el potenciómetro. Y
finalmente, si pulsamos el botón rojo, normalmente cerrado, se detiene el motor.